si el gobierno ha tenido que recurrir al fondo, que el fondo tiene no solo muy mala prensa, para no echarle la culpa a la prensa, sino tiene como un recuerdo fuerte en los argentinos, porque uno lo asocia. Vos pensás que ustedes piensen, los que nos están mirando, que desde 1956, que ha ido el gobierno peronista, que nunca adhirió al fondo, a partir del 56 hay más de 20 planes del Fondo Monetario, la mayoría de los cuales no tuvo después un resultado feliz. El último, mucha gente no recuerda, pero el último fue de Néstor Kirchner, el 2003. Ese funcionó relativamente bien, porque después Kirchner terminó pagándole al fondo lo que se le debía, al contado, digamos, 9.000 millones de dólares. Antes había habido otro plan no tan bueno, que fue en la caída de la Rúa, que precipitó en realidad la caída, porque aceleró un poco el deterioro de las variables. O sea, hay antecedentes malos del fondo. Ahora, ¿por qué se cae el fondo? La Argentina toma, o este gobierno toma, sin dejar de lado los errores, que yo considero que ha habido errores técnicos y políticos muy importantes. En otras notas hemos hablado cómo este gobierno subestima o ha subestimado la política, creo que ahora ha empezado a entenderla, subestimado en el sentido de la política bien practicada, la política de la negociación, de los consensos. Lo ha hecho durante el 2016 en el Congreso, pero no en el resto de los sectores, con los sectores sindicales, con los trabajadores. Creo que está pendiente, se ha anunciado un gran acuerdo que tiene que ver con poner una serie de parámetros, de pautas acordadas entre empresarios, trabajadores y el Estado, pero bueno, se está haciendo eso parcialmente. Yo creo que por un lado ha habido una subestimación de la política, por otro lado ha habido errores técnicos. El presidente del Banco Central ha cometido errores que son de un principiante, en el sentido de no tener señales claras con respecto al mercado cambiario. Pero más allá de eso, que son errores propios del gobierno, ha habido, no podemos negarlo, impactos exteriores, que es muy difícil preverlos. La mayoría de los economistas de todas las corrientes dicen que es muy difícil prever que se den tantas variables negativas juntas, que básicamente es el aumento del precio del petróleo, en nuestro caso internamente la sequía, el aumento de las tasas a nivel internacional. Eso ha significado un golpe importante para un país como el nuestro, que asume en el 2015 en nuestro gobierno con una terrible fragilidad que está dada por la falta de financiamiento. O sea, en la necesidad de financiar los distintos cambios que se llevaban a cabo a partir de financiamiento externo. Cuando ese financiamiento externo se hace más caro y se hace más difícil tomar ese financiamiento externo, bueno, queda la entrada al fondo. Los antecedentes negativos que hay del fondo es que el fondo siempre ha condicionado nuestras políticas. En esta oportunidad pareciera, yo no me animaría a decir contundentemente que no, pero pareciera que no es así, que la Argentina ha ido con su propio plan, o dicho en otras palabras, el mismo plan que se estaba llevando a cabo en cuanto a bajar el déficit fiscal, en cuanto a bajar algunos gastos públicos, en alguna manera estaban ya en marcha, y no es mucho más lo que está pidiendo el fondo al respecto. El fondo no se va a meter, como ha trascendido por ahí, en que haya que bajar las jubilaciones, en que haya que privatizar y volver a las FJP, porque sería insostenible. Es más, hay un acuerdo que tiene dos cosas realmente bastante relevantes que no han existido en otro. El monto es el apoyo más grande a nivel mundial que se ha dado a un país, y por el otro lado, la posibilidad de que haya desvíos si la situación social empeora, lo que ya se está viendo. El gobierno está en condiciones, sin violar, digamos, las pautas que ha firmado en el acuerdo, a acrecentar los apoyos y las asistencias sociales. Así que, en resumidas cuentas, yo no creo que sea una buena noticia para descorchar el tener que ir al fondo, pero hay que tener en cuenta que en la situación externa que nos golpeaba, errores internos, el ir al fondo a un financiamiento mucho más barato, porque está alrededor del 3-4%, cuando, por ejemplo, el financiamiento con Venezuela que teníamos en la anterior administración era alrededor del 16%, no hay duda de que es más favorable. Lo que está por verse es que los condicionamientos no sean al nivel de lo que fueron otras épocas y que lleve a una recesión más profunda al país.